Parece que ¿Me escucha, escucha. profe? Hola, buenos días. Hola, Casi. hola. Hola, Christopher. Bien, pues, siendo las 9:40, ¿sí o no? Empecemos nuestra clase. La semana pasada estábamos diciendo que, así como existe un sistema de colágeno, existe un sistema también de elástico. Ya, pero ahora que me dijiste algo, me quedó pendiente esta diapositiva, no sé por qué razón no la puse. Voy a volver atrás un poquitito, ¿ya? Aquí, referente al colágeno. Dijimos que tenía un 33,5% de glicina, un 12% de prolina y un 10% de hidroxiprolina. ¿Se acuerdan de eso? Y habían otras moléculas como, por ejemplo, la lisina y la hidroxilisina, ¿ya? Y también habían otros, menor cantidad de metionina y tirosina y, no, y pobre en aminoácidos sulfatados, como la cisteína, por ejemplo, para establecer el ácido disulfuro. Pero esta diapositiva es bien importante porque cada cadena de esa alfa uno, ¿ya? Son dos alfa uno y una alfa 2 esa churada. Fíjese que, y después de cisteína, como le decía, y triptofano. Bueno, fíjense que cada tres aminoácidos existe una glicina. Por ejemplo, aquí, glicina, prolina, metionina, glicina. Glicina, prolina, serina, glicina. ¿Se fijan? Cada tres. Y, y cada cadena tiene 1400 aminoácidos, de los cuales cada tres es una glicina. A intervalos regulares que se encuentran entonces otros aminoácidos, no importa, como la prolina, la hidroxiprolina, poco frecuente en otras proteínas. Y es muy importante la hidroxiprolina para que sintetice un buen colágeno, ¿cierto? El escorbuto, por ejemplo, ¿ya? Es porque falta entonces de este aminoácido, la hidroxiprolina. Las ulceraciones de las encías también, que vamos a ver, creo que ya los vimos ya, patología. Bueno, entonces ahí está el esquema, ¿no es cierto? Ahí tengo una molécula de glicina, una prolina, otra prolina y luego viene una glicina. Se fija, uno, dos y tres. Cada tres aminoácidos viene una glicina. Siempre es así. Cada tres, donde usted la muestra, es uno, dos, tres, glicina. Glicina, prolina, ¿no es cierto? Otro aminoácido, otro, tres más, ¿no es cierto? Qué sé yo, otro aminoácidos. Entonces, cada tres aminoácidos siempre hay una glicina. ¿Ok? Por eso es un porcentaje tan alto y da entonces los tipos de colágeno. Y todos tienen 33,5% de glicina, un 12% de prolina y un 10% de hidroxiprolina. Bueno, esa era la diapositiva que yo la tenía pendiente, no sé por qué razón se me quedó traspapelada. ¿Ya? Y cada cadena tiene 1400 aminoácidos, cada una de ellas, alfa uno, alfa 2. Ya vámonos nuestro, aquí quedamos nosotros entonces hablando ya de la fibra elástica. Para recordar, esa es la elastina que está ahí al centro. Y por fuera están los fibrotúbulos de 10 nanómetros de diámetro, ¿ya? Esa es la elastina. Y esa es la elastina que tiene un aminoácido que tiene la posibilidad de extenderse, la desmosina y la isodesmosina, como hemos visto, o vamos a ver ahora. Y por fuera esas estructuras tubulares son los fibrotúbulos de 10 nanómetros, ¿ya? O yo prefiero llamarlo fibrotubulo, no microfibrilla, porque si no vamos a confundirnos con las microfibrillas colágenas. Entonces, así como existe un sistema de colágeno, existe un sistema elástico. Y este está dado por tres tipos de fibras, unas inmaduras, otras que medianamente maduras y las otras muy maduras. Las inmaduras, por ejemplo, son las oxitalanas que están formadas solamente por fibrotúbulos, esos que están acá. Cada una de esas estructuras redondas que está ahí son entonces son fibrotúbulos, todos estos puntitos que está cubriendo mi puntero láser. Pero las células, el fibrolato empieza a sintetizar entonces la elastina que la empieza a depositar al centro. Cuando tiene entonces cierta cantidad de elastina en el centro y rodeados nuevamente por fibrotubos, se llaman las fibras elaulínicas. Ya están formadas por el fibrotubo y algo de proteína de elastina. Pero cuando logra entonces sintetizar mayor cantidad de elastina, esto que está de negro, rodeada por fibrotúbulos, ¿no es cierto? Son las fibras elásticas. Estas son las fibras maduras, ¿ok?
Entonces, las tiene en la parte central y por fuera fibrotúbulos. Y ahí se puede ver microscopía electrónica, entonces algunas fibras colágenas que tengo acá. ¿Ok? Esas son las microfibrillas, cortadas transversalmente, cortadas longitudinalmente. Sí. Apaguen el micrófono que están hablando, por favor. Entonces, la elastina es una molécula proteica, ¿no es cierto? Que está unida entre sí. Esta es la elastina. Esta es la fibra elástica, perdón. Y tiene entonces la particularidad de las elastinas que aquí se pueden enrollar, ¿ya? O distender y están unidas por lisina. Eso. Entonces, cuando está relajada, está así, pues. Pero si yo le digo, someto una tensión que así la molécula se puede estirar y tiene puentes cruzados de lisina, como vamos a ver ahora, ¿ya? Ahora, esta molécula de elastina eh, tiene dos aminoácidos que tienen la capacidad de distenderse, ¿ya? Que son verdaderos hexágonos. Es como un benceno. Se extienden y se relajan. Se llaman la desmosina y la isodesmosina que constituye entonces la elastina. Ahora bien, fíjese cómo está estructurado molecularmente. Esta es la molécula entonces de elastina, ¿ya? Elastina en forma individual, que dijimos la capacidad, tiene capacidad de tirarse, ¿no es cierto? Y aquí está lo que yo estaba señalando, ¿no es cierto? La desmosina. Ahora, ¿cómo tiene puentes cruzados? Mediante la unión entonces de lisina, ¿se fija? Y por tres moléculas de alicina, que son una lisina modificada en el fondo, pero es la misma lisina. Entonces, estas son las moléculas de lisina y la lisina, entonces, que las mantienen los enlaces cruzados, estos que están acá. Y eso son entonces lo que permite que nunca se rompan, ¿ya? Porque tiene desmosina, que es la molécula que tiene capacidad de extensión, ¿ya? Es como un elástico. Y la isodesmosina. Entonces, la molécula, aquí estamos, la molécula de elastina tiene enlaces covalentes con desmosina y la isodesmosina que yo estaba señalando, ¿cierto? Lo de color púrpura, este que está acá, ¿ya? Para formar entonces a su vez entonces una red entrelazadas, ¿ya? Con capacidad de estiramiento y relajación. Como lo muestra acá, aquí está relajada y aquí está estirada la molécula eh, de elastina, por supuesto, que están constituyendo parte de la fibra elástica. Y eso le permite que las fibras elásticas tienen capacidad de estiramiento. Algunas aplicaciones, ¿no es cierto?, de estas fibras elásticas, tenemos aquí alteraciones, perdón. Indudablemente, esta es una pared de una horta, ¿ya? Con microscopía electrónica de barrido, pero eso demuestra que separa mucho a las capas de la fibra elástica, lo cual distorsiona como si que con su estructura constituida así, sin material amorfo. Y aquí está la fibra elástica cortada longitudinalmente bajo la misma técnica de microscopía electrónica. Entonces, pero existen mutaciones del gen que codifica la proteína fibrilina o fibrillin, ¿ya? Que es rica en cisteína y alta masa molecular. Y producen entonces, cuando existen alteraciones de esta proteína, la fibrilina, ¿ya? Que la fibrilina, ¿cierto?, es parte de la fibra elástica, ¿ya? Produce entonces un síndrome denominado síndrome de Marfan, o también una atrofia o alteraciones del tejido rico en fibra elástica. Entonces, esta fibrilina, ¿cierto?, está presente en la fibra elástica, en los fibrotúbulos. ¿Y qué pasa? Entonces, esta fibrilina es la proteína que forma los fibrotúbulos, ¿no es cierto?, de 10 nanómetros. Ahora, ¿qué pasa? Esta enfermedad, y ustedes probablemente lo pueden ver porque van a ver que los dientes de los pacientes que tienen esta enfermedad de Marfan son dientes aglutinados, como van a ver ustedes en clínica, probablemente, ¿te parece? Las primeras alteraciones clínicas, ¿cierto?, son muy altas de este síndrome de Marfan. Entonces, son de talla muy alta de envergadura. Entonces, fíjense, esto estamos en Chile, esta es una combustión lenta, que no están en otros países. Se fija, los techos son de 2 metros aproximadamente y casi está llegando al techo de la pieza. ¿Se fija? ¿Qué más tienen? Una sifox, una curvatura, esta que está acá, ¿ya? Luego, tiene una cara, ¿no es cierto?, una fase típica
Dolicocefalia se llama eso, que es una cara así grande, ¿no es cierto? Pero no acromegalia, normal, pero grande, como Rambo, por ejemplo, ¿ya? Por decir un ejemplo, a lo mejor Rambo me está escuchando y me va a decir, ¿por qué me pone como ejemplo? Pero son personas, ¿no es cierto?, que tienen una cara como grande, ¿no es cierto?, macizo, ¿ok? Y fíjense los dedos, muy largos, y eso se llama aranidodactilia, de los dedos largos. No sé, y además, bueno, eso lo puede ver usted macroscópicamente, pero no estar viéndole esto a un paciente, ¿no? Ni estas, ¿no es cierto?, estas estrías atróficas que tienen las regiones lumbares. Pero sí, esto lo puede ver usted, constatar probablemente si llega un paciente, ¿no es cierto?, con un palar ojival y una dentadura aglutinada. Eso es posiblemente, ¿no es cierto?, son todos los síntomas de una patología denominada el síndrome de Marfan. ¿Ya? Es porque entonces ahí se codifica mal el gen de la fibrilina que forma parte de los fibrotúbulos y genera alteraciones como esta. Ahora, las fibras reticulares, bueno, otras alteraciones que producen, ¿no es cierto?, son los aneurismas, por ejemplo. ¿Qué son los aneurismas? Es como cuando usted, ¿no es cierto?, esos globos que está constantemente lo infla, desinfla, lo infla, desinfla. De repente el globo hace una protrusión para afuera. Ese es un aneurisma. Entonces, en la arteria se produce entonces un debilitamiento de la fibra elástica y se produce entonces como un globo, ¿ya? Y esos aneurismas pueden ser fatales, depende de la zona que estén, ¿no es cierto? Entonces, que el neurólogo, o perdón, el médico, ¿no es cierto?, tratante, ¿no es cierto?, cardiovascular, probablemente le pedir una radiografía con contraste y va a ver dónde está localizado el aneurisma. Esos neurismas son fáciles de reparar, pero son muy, ¿cómo se llama?, mortales, porque estos son las muertes súbitas de los adultos. Están corriendo, ¿no es cierto?, son personas de alto rendimiento, los futbolistas que corren, ¿no es cierto?, y tienen una masa muscular muy desarrollada y poca grasa. Entonces están constantemente haciendo ejercicio, ¿no es cierto?, al límite para ir tras una pelota y de repente cae, ¿no es cierto?, el campo de fútbol. Es porque se le rompió el aneurisma y no llega sangre al cerebro y son 3 minutos que tiene para estar vivo. Entonces es muy difícil en 3 minutos llegar a un hospital, pero es muy fácil de poder, ¿no es cierto?, diagnosticar el tipo de aneurisma que pueda tener, porque si lo detectan, ¿no es cierto?, solamente con llegar a la zona y con un clip lo puede entonces ese globo cerrar o una sutura. Y se acabó el aneurisma. ¿Se fija? Pero el problema está que se tiene que detectar y eso el cardiólogo tiene que, ¿no es cierto?, buscar alguna patología a la causa de ese aneurisma. Bien, las fibras reticulares, que es un tercer tipo de fibra que constantemente sale lo vibre como una fibra distinta. La fibra reticular es colágeno tipo 3. Y se llaman así porque antiguamente no había técnicas para poder desarrollarlas y creían que era otro tipo de fibra, pero son colágenas tipo 3 que tiene una micra de diámetro, son muy pequeñas. Es como decirle a ustedes que son la hermanita chiquitita del colágeno tipo 1. Ahora, ¿por qué se forman así? Porque estas fibras se rodean de lípidos y hidratos de carbono y no pueden seguir polimerizando para llegar a un colágeno tipo 2, tipo 3, perdón, tipo 1. Entonces quedan como fibra intermediaria y que tienen forma de redes. Esa que estoy mostrando ahí, ¿no es cierto?, son fibras reticulares, pero forman redes. Ahí no está mostrando el aspecto de redes, pero sí, ¿no es cierto?, aquí sí, pues. Se fija, van formando redes. Por eso entonces se denominan fibras reticulares, ¿ya? Fibras reticulares. ¿Dónde encontramos estas fibras reticulares? En todos los órganos hematopoyéticos, en la médula ósea, en el vaso, en los ganglios linfáticos, ¿dónde va? En las amígdalas, en todo órgano esto que tiene muchos linfocitos. Por lo tanto, esto es lo que le da el armazón, el esqueleto, lo que se llama el estroma.
Y el parénquima es el tejido funcional, vale decir, todas las células, los linfocitos que están acá. Y aquí está mostrando esta diapositiva, ¿no es cierto? Un macrófago, ¿ya? Que vamos a ver a continuación. Y estas son las fibras reticulares muy pequeñas, que son distintas a las colágenas, porque las colágenas tienen una trayectoria ondulante. Estas no, pues van formando redes. ¿Cómo se tiñen estas? Tienen afinidad con dos técnicas, el PAS, el ácido periódico de Schiff, porque tiñen las glicoproteínas que les envuelven. Y aquí está mostrando la membrana basal de un corpúsculo, ¿no es cierto?, renal, y aquí están los túbulos renales, ya, que puede ser el túbulo contorneado proximal y distal, pero aquí está mostrando las membranas basales que son componentes o que tienen entonces fibras reticulares en su constitución. Entonces se tiñen con PAS, ¿ya? Son PAS positivas. Entonces, el PAS tiñe los polisacáridos, el glicógeno, por ejemplo, animal. En los vegetales, los polisacáridos vegetales se tiñen con el glugol. Pero también tiene afinidad a la plata. Entonces son argentófilas. Mire, ahí está la fibra reticular. Mire la diferencia, eso con más teñido es colágeno. Se sigue entonces también se puede reconocer con la afinidad, porque tienen afinidad a la plata. Y se impregnan entonces de esta plata que uno usa en reacciones, ¿no es cierto? Plata soluble y que posteriormente le hace que se precipite plata metálica y se deposita sobre las fibras reticulares. Por eso se llamaba entonces, estas son entonces argentófilas porque se pueden impregnar con la plata. No se tiñe, se impregnan, ¿ya? Y le da un color negro. Y esta familia del colágeno, este es el colágeno tipo 1. Con más detalle uno las puede ver que son ondulantes. Estas no, estas forman redes. Ok, entonces hemos visto lo que es la matriz extracelular figurada, pero tenemos otra parte, la matriz extracelular amorfa, esa que no tiene forma, ya que están rellenando todos los espacios que tiene entre las células y las fibras. Ahora bien, uno de los constituyentes son los glicosaminoglicanos, o también llamados los GAGs, ¿ya? O glucosaminoglicanos, porque están constituidos por glucosa. Y, o exosas por último, que vamos a ver algunas de ellas. Y los otros son los proteoglicanos y las glicoproteínas que hemos estado nombrando, las lamininas, fibronectina, entractina, enactina, peldecanos. Y definamos qué es un GAGs, qué es un glicosaminoglicano. Los glicosaminoglicanos son cadenas de polisacáridos constituidos por unidades de disacáridos, repetido N veces. El disacárido, ¿no es cierto?, es glucosa más glucosa. Y están cargados negativamente. Por su naturaleza polianiónica, cargado negativamente, atrae grandes cantidades de agua, ¿ya? Y de sodio también. ¿Cómo están constituidos químicamente? Se une un ácido urónico más de glucosa, ¿ya? Y esta es una molécula, pero esta molécula se une a otra molécula, la N-acetil, normalmente es beta D, pero para no complicarla mucho, es la N-beta D glucosamina, ¿ya? Esta molécula, ¿no es cierto?, es su sigla, lo GLAC-NAC, ¿ya? Si yo uno esta, voy a dar un ácido, ácido D-glucurónico, y ahí forma entonces el ácido D-glucurónico, más N-beta-delta glucosamina, y fíjese paréntesis cuadrado, N veces, lo repito, N veces. Y aquí tengo una glucosa más otra glucosa. Ahí están los dos. Entonces, disacáridos, ¿ya? Monosacárido, perdón. Un monosacárido, otro monosacárido. Y forma un disacárido. ¿Qué da origen esta unión de estas moléculas al ácido hialurónico? Que tenemos mucha cantidad de ácido hialurónico y tiene la particularidad de atrapar grandes cantidades de moléculas de agua por su característica polianión. Es cosa de tocarse, ¿no es cierto? Tejido blando. Es agua que tenemos nosotros, agua almacenada y unida. Entonces, si tenemos seno, no nos podemos chupar un dedo porque está unido entonces en los glicosaminoglicanos, ¿ya? Y les voy a contar una cosa. Para antes de pasar a la otra molécula. Supongamos que en el puntero está el ácido hialurónico, ¿ya? Y está cargado negativamente, muchas cargas negativas. Entonces,
por la parte externa se va a unir el agua. ¿Y por qué el agua? Porque es un ambivalente. Su carga positiva será atraída por la carga negativa. Entonces va a dejar nuevamente una carga negativa expuesta y va a formar una capa, luego otra capa de agua, otra capa de agua, otra capa de agua. Eso se llama las capas de solvatación. Si una molécula está aquí, de ácido hialurónico, y al lado hay otra, va a tener también grandes cantidades de moléculas de agua atrapadas. Entonces usted, sin decir dónde está el nervio facial, ¿no es cierto?, va a inyectar un anestésico, ¿ya? Porque va a ser una exodoncia, por supongamos, de ceros molares, ¿ya? Que a veces, ¿no es cierto?, presionan y molestan mucho en su aparición, ¿no es cierto? Esta es la muela del juicio. Y genera tanto dolor que hay que estirparla, ¿no es cierto? Sacarla, estirparla, la exodoncia. Entonces es posiblemente la persona es sensitiva, se le coloca anestesia, se hace los mecanismos extractivos y se saca. Pero esa perfusión de anestésico, ¿por dónde difunde? Por el agua. ¿Y dónde está el agua? En el tejido conectivo. ¿Y dónde está el agua? Entonces, en las capas de solvatación. Por ahí se difunde entonces el anestésico. Y no solo anestésico, también difunde, ¿no es cierto?, la glucosa para ir entonces a nutrir a una célula. Son la energía que necesita una célula. O los desechos metabólicos nitrogenados producto del metabolismo celular, ¿no es cierto? El CO2, urea, todo viaja por este medio acuoso hacia los capilares sanguíneos. Ahora bien, la perfusión, por supuesto, del anestésico no va a ser los vasos sanguíneos, sino que la terminación nerviosa. Entonces, esa es la importancia que tiene el agua. Por eso, ¿no es cierto? Incluso los que trabajan en estética, tome agua, le dicen las personas, para que no se produzcan arrugas. Si usted toma agua, las arrugas desaparecen. Y hoy día se están inyectando ácido hialurónico, ¿no es cierto? Porque tiene la capacidad de expansión y desaparecen las arrugas. Pero existen otros glicosaminoglicanos. Por ejemplo, otros como este, que tiene también compuesto entonces un ácido urónico más de glucosa. ¿Por qué de glucosa? Porque la de glucosa es la glucosa animal. La L-glucosa es la glucosa vegetal. Pero ahora yo cambio esta glucosa por una galactosa. Entonces tengo la N-acetil D beta nuevamente, ¿no es cierto? Pero aquí le pongo de galactosamina, donde solo se cambia la galactosa por la glucosa. Y entonces, fíjense, esto es lo que aparece en los libros. Los GalNAc, así la galactosa, la N-acetil galactosamina, así se abrevia. Y diferente entonces la N-acetil de glucosamina, GalNAc. ¿Se fija? Este es GAL. Pero ahora bien, si yo uno, voy a formar nuevamente el ácido, ¿no es cierto?, de glucurónico, más entonces el otro compuesto, que es N-acetilgalactosamina, y que lo repito muchas veces. ¿Y qué da origen ahora? A otro compuesto químico que se llama el ácido condroitín, ¿no es cierto?, que lo encontramos preferentemente, bueno, todos los tejidos tienen, pero en los cartílagos. Y eso le da, ¿no es cierto?, una consistencia semidura a los cartílagos. No son no son las células ni las fibras, son estas moléculas que están ahí. Y por ejemplo, mientras más ustedes deben tener otro tipo, bueno, si se une este ácido conditín, ¿no es cierto?, a azufre, ¿no es cierto?, ya no, al ácido conditín, 4 sulfato, porque el azufre se agrega entonces el carbono 4, o 6 sulfatos, porque se une entonces, ¿no es cierto?, a este ácido conditín en carbono 6, que son verdaderos hexágonos. Pero si son personas de edad, vamos a tener entonces el queratosulfato, un cartílago mucho más duro, por eso se cae la persona y se fractura con los cartílagos. Entonces esto es lo que le da la consistencia a los cartílagos. Pero ¿cómo se forma esto? Indudablemente químicamente, ¿no es cierto?, para entender este proceso, ¿por qué se llaman así? Porque estos son, la N-glucosamina es un aminoazúcar, el cual el grupo H, entonces el carbono 2 de este azúcar, el azúcar, ¿no es cierto?, es un hexágono, ¿ya? ¿Cierto? Entonces el carbono 2, ¿no es cierto?, ha sido sustituido por un grupo amino, NH2, ¿ok? Que sufre posteriormente una acetilación, se acetila, porque incorpora entonces un grupo acetilo, que es el CO-CH3.
Por eso se llama N-acetilglucosamina. Y aquí está. Esa es la molécula. Fíjense, ahí tengo el carbono 1, el carbono 2, que sustituye aquí el OH por NH2. ¿Y quién le pasó a este? Se acetila. ¿Se fija? Ahí tengo grupo acetila. Entonces C, doble enlace O. CO, entonces CH3. Por eso se llama N-acetil, ¿no es cierto?, galactosa amina, porque es un amino azúcar, que lo han visto seguramente en química. Ok, pero fíjese, los proteoglicanos, ahora, bueno, hay una lista muy grande de glicosaminoglicanos, estos son los más, digamos, usuales. Los proteoglicanos, ¿qué son los proteoglicanos? Fíjense que esta molécula, parece como un 100 pies, ¿no es cierto? Si yo la aumento acá, tengo acá en esta región, entonces esa culebra que está ahí, ese esqueleto que está ahí, ¿no es cierto? No esqueleto, la columna vertebral. Pero fíjese que esa columna vertebral es una molécula de ácido hialurónico, la que recién acabamos de conocer. Pero ¿dónde tengo mi proteoglicano? Aquí, esto de verde. ¿Se fija? Esa es la proteína central, la cadena de proteína, el core, le llaman algunos libros, core de proteína. Y asociado a este core de proteína tengo entonces grandes cantidades de ácido contritinsulfato, un glicosaminoglicano, ¿se fija? El ácido contritinsulfato, el queratosulfato. Y esto está unido entonces, ¿no es cierto?, a esta molécula de ácido hialurónico. Entonces, ¿cuál es el proteoglicano? Esto que está acá. Entonces, pero estos proteoglicanos, vamos a definirlo, nunca están solos. Entonces, los proteoglicanos son moléculas constituidas por núcleo central proteico de 5 a 10%, ese que está acá, del cual están covalentemente unidos los GAGs, estos que están ahí de rojo, ¿ya? Sulfatados. ¿Por qué sulfatado? Porque tengo, ¿no es cierto?, el sulfato. Puede ser el queratosulfato, que es sulfatado, el 4 y 6 sulfato, que también es sulfatado. Entonces, pero generalmente no se encuentran solos, sino que están unidos entonces a este ácido hialurónico, formando complejos muy grandes. Y ahora piense que todas estas moléculas que están acá tienen capacidad, ¿no es cierto?, de almacenar agua. Mire cómo está. Vamos a ver luego cómo aparecen las grandes cantidades de agua. Entonces nosotros somos una bolsa de agua que vamos caminando, pero tengo un esqueleto, ¿no es cierto?, la célula o los tejidos conectivos. Entonces, fíjense, los proteínas están compuestos por glicosaminoglicanos en forma covalente a proteínas centrales. Pues lo que estoy diciendo, aquí tengo entonces, fíjense, la proteína central, esa que está de verde, ¿no es cierto? Y en ese punto hay una serina o una treonina. Entonces, ¿cómo se unen los gas? Mediante estos tres tetrasacáridos, ¿ya? Inicialmente entonces se une la silosa a esta serina o treonina. Luego viene otra molécula que es la galactosa, dos moléculas de galactosa, y luego un ácido entonces glucurónico, ¿ya? Y luego viene entonces la gran cadena, ¿no es cierto?, de GAGs, el queratosulfato y el controintinsulfato. Y esto es lo que se va entonces repitiendo muchas veces, dándolo estos complejos moleculares muy, muy grandes. Nosotros, entonces el tetrasacárido se enlace acopla a través de una unión oligoglucosídica al centro de esta proteína, que es rico entonces en residuos de serina y treonino, lo cual entonces permite la fijación de múltiples GAGs o glicosa aminoglicanos. Entonces, vista un proteoglicano por microscopía electrónica, ¿no es cierto? Es así se ve en microscopía electrónica. ¿Se fija? Lo cual lo interpretamos acá. Eso azul ahora, eso es lo que estaría central, ¿no es cierto? Sería el core de proteína o la cadena de proteína o núcleo central proteico. Y eso negrito, ¿no es cierto?, serían los GAGs. Visto acá, entonces aparecen estos. Antiguamente habían unos llamaban estrellitas que para el año nuevo ahora está prohibido, ¿no es cierto? Porque se prendían y hacerlo así daban muchas estrellitas. Los niñitos se quemaban. Entonces, como un fósforo grande, para que no lo entienda. Entonces aquí están los glicosaminoglicanos, ¿ya?
¿Cuál es el primero que aparece? El queratán sulfato, queratosulfato, y luego vienen los conduitín sulfato. Y ese es un proteoglicano, pero no están solo que están unidos a esta a este K, que es el ácido hialurónico, que es este que está al centro. Ahora, la estructura de un proteoglicano está expuesta acá. Bueno, este es colágeno, ¿no es cierto? Una fililla de colágeno tipo 1. Y esto que está acá de verde, eso que está ahí, corresponde entonces a la molécula de ácido, aquí le llama hialuronato, pero el ácido glucurónico, de cuál se une esta proteína, ¿no es cierto?, que está acá, porque aquí hay una serina, otra onina, y esta es la proteína central. ¿Se fijan? El corde, y ahí están los tetrasacáridos, ¿ok? Y aquí está entonces queratosulfato con sulfato. Ahora, esta tiene la particularidad entonces que esto se aglomeran los proteoglicanos sobre las fibras colágenas, ocupando todos los espacios, ¿se fijan? Y de esa es la manera como se produce la tridimensionalidad, ¿no es cierto? De ir llenando todos los espacios vacíos que están entre las fibras que hemos visto hasta ahora. Ahora, estos monómeros, ¿no es cierto?, de proteoglicanos frecuentes en esta matriz de tejido conectivo, aquí está, por ejemplo, el agregacano, ¿ya? Donde tengo los queratinsulfatos, ¿no es cierto? Y aquí tengo el condroitinsulfato, y ahí está la proteína central, ¿se fija? O el core de proteína. Otro tipo de proteoglicano es el versicano, se fija con esta proteína central nuevamente, se fija con el enlace N-oligosacárido, se fija, y con los glicosaminoglicanos que están entonces en forma de costilla, llamémosle, como la espina de los, de los peces, ¿ya? La decorina, otro tipo también, ¿no es cierto? Aquí está la proteína central, ¿no es cierto? Y aquí están entonces los glicosaminoglicanos. Y estas uniones entonces que tengo acá son uniones entonces de tipo eh, O, N, perdón, N no es O N, entonces oligosacario. Ahora, y aquí tengo el sindecano, lo mismo. Lo mismo, aquí tengo el ácido hialurónico y esta es la cadena de paransulfato. Entonces, va a dar distintos tipos de proteoglicanos. Las glicoproteínas ahora. Ahora tengo glicoproteínas, o sea, son proteínas que tienen hidrato de carbono. Los proteoglicanos, ¿qué es lo que eran? ¿No es cierto? Un 5 o 10% de proteína y el resto son glicosamino hidrato de carbono. Ahora aumentan las proteínas. Y aquí, fíjense, está mostrando esta diapositiva. Este es un paper. Este es un paper donde tengo, eh, esta es la célula, un fibroblasto, ¿ya? Y esto de rojo es la fibronectina, ya detectada por una, una red fluorescente, una roja fluorescente, es la rodamina probablemente, el compuesto que le da la irradiación roja, ¿ya? Es un anticuerpo contra entonces fibronectina, ¿ya? Secretada por los fibroblastos. Y entonces, aquí está revelando entonces de color amarillo, ¿ya? El anticuerpo que está mostrando el fibroblasto, que está sintetizando esta fibronectina. Entonces, la célula de tejido conectivo libera entonces, sintetiza eh, glicoproteínas, entre ellas entonces la fibronectina. ¿Qué son las glicoproteínas? Las, glico, eh, las glicoproteínas son moléculas constituidas ahora por un 90-95% de proteínas y un 5-10% de carbohidratos. Disminuye, aumentan las proteínas. Las más conocidas son la fibronectina, las lamininas, entactinas, ¿no es cierto? Nidógeno y otras más, las que acabamos de observar. No, perdón, no las acabamos de observar, las estamos viendo. La fibronectina tiene esta forma de una horquilla, ¿ya? Entonces esta molécula tiene puente disulfuro para abrirse o cerrarse. ¿Se fija? Pero tiene sitios de unión que se une al colágeno y otros sitios de unión que se unen, ¿no es cierto?, a la célula. Y otro es la heparina, por ejemplo. La heparina, entre paréntesis, es un glicosaminoglicano muy sulfatado. Tiene muchos grupos sulfatos y es un anticoagulante.
Y aquí tengo la vista microscopía electrónica, ¿no es cierto?, de barrido, esta glicoproteína. Entonces, la fibronectina es una glicoproteína o glucoproteína más abundante en los tejidos conectivos, que tiene la capacidad entonces de unir el colágeno a las células. Cada molécula entonces tiene varios dominios de fijación que interactúan entonces con las moléculas de la matriz extracelular. Por ejemplo, el paransulfato, ¿ya? El colágeno tipo 1, 2, 3, ¿no es cierto? La fibrina, el ácido hialurónico. Entonces, todo esto entonces están interactuando, ¿ya? Y con la integrina también. Un receptor de superficie celular que hemos visto nosotros en los epitelios. Entonces, la unión de un receptor de la superficie celular activa la fibronectina, lo cual luego forma entonces, se arma en fibrillas. Entonces, lo que están diciendo acá, ¿no es cierto? Te lo estoy diciendo acá, estoy diciendo que esta molécula tiene la capacidad de unirse células y por otro extremo entonces a el colágeno, formando entonces una trama bastante resistente. De tal manera que la fibra tiene una fijación muy importante en la fijación de las células del matriz celular. Hasta ahora, ¿no es cierto?, se han identificado más o menos 20 moléculas de fibronectinas diferentes. Pero esta es su forma que tiene. Y aquí son las laminillas. La laminilla tiene una forma tan particular que yo le digo, es la espada de Highlander, porque tiene igual que un sable. ¿Se fijan? Aquí está el mango, el sable, aquí está el sable, aquí está entonces el protector para que no le corten los dedos, ¿no es cierto? El protector de la mano. Entonces tiene una estructura alargada, ¿no es cierto? Con domidas globulares, ¿no es cierto? Esta molécula, como toda molécula, tiene, ¿no es cierto?, extremo amino, amino y carboxilo en el extremo final. Entonces, esta es la cadena alfa. Pero tiene entonces alrededor de estas dos cadenas, esta amarilla, ¿no es cierto? Esta que está acá dando vueltas en forma helicoidal y esta que está acá de color verde, ¿no es cierto? Que hace lo mismo, ¿no es cierto? Su enlace entonces, su enrollamiento en forma helicoidal y estas que tiene dominios globulares, estos que están acá, y esta entonces, esta verde forma la cadena beta B1, no beta, B1, y la amarilla B2. Entonces, la laminatina está constituida por cadena A y dos cadenas, entonces B1, ¿ya? Y la B2. Y como es una proteína, tiene su extremo amino y su extremo carboxilo. Entonces, esta es la que también está en las membranas basales, la unión de las células, ¿no es cierto?, al tejido conectivo, las lamininas, ¿se acuerdan? La 332. Hay distintos tipos de laminina. Y aquí tengo lo mismo visto en microscopio electrónico barría. Aquí está el mango del sable, aquí está el sable y aquí está entonces lo que protege a la mano. Aquí está mucho mejor, ¿no es cierto? Aquí está el mango del sable, aquí está el sable, aquí está lo que protege, ¿no es cierto?, a la mano para que los gladiadores no le corten los dedos ni la mano. Pero es una metáfora de los gladiadores. Esta es una proteína que tiene esta forma. Entonces se halla presente en las láminas basales, en las zonas externas de esta. Es el sitio de unión, ¿no es cierto?, de las moléculas del colágeno tipo 4, por ejemplo, el heparansulfato, la heparina, entactina, las mininas, ¿ya? Otro tipo de laminina, y para el receptor de laminina de la superficie celular también. Entonces, todas estas estructuras proteicas están formando parte, ¿no es cierto?, de la sustancia fundamental amorfa. ¿Por qué amorfa? Porque no tienen forma, están rellenando todos estos espacios. De aquí tengo bastante otro tipo de glicoproteínas multiadhesivas más frecuentes. Y aquí, ¿no es cierto? Aquí tengo la fibronectina que tiene la forma de esta horquilla, la laminilla que tiene la forma de una espada, ¿no es cierto?, de Highlander, la tenacina, ¿no es cierto? Y esta es la osteobondina que está en el tejido óseo, pero son glicoproteínas multiadhesivas.
¿Y por qué se llaman entonces multiadhesivas? Porque están interactuando, ¿no es cierto?, por las uniones tipo de hemosoma. Aquí tengo los filamentos intermedios, ¿no es cierto? Y ahí tengo entonces el colágeno tipo 17, ¿no es cierto? Y la integrina. Y esta integrina va a actuar entonces por la membrana basal que tengo lamininas en estas regiones. ¿Se fija? Más abajo, ¿qué es lo que tengo? Y también tiene fibra óptica. Y más abajo que tengo las fibras de anclaje, que son el colágeno tipo 7 y que se va anclando al colágeno tipo 2 y al tipo 3. Entonces, por eso se llaman glicoproteínas adhesivas frecuentes, las lamininas y las fibronectinas. Como ya hemos visto, ¿no es cierto? Esto tiene dominio de uniones al colágeno tipo 1 y a la célula. Ahora bien, hemos hablado de el MEC, que se llama la materia extracelular, amorfa y figurada. Pero ¿qué tenemos que ver ahora como constituyente? La célula del tejido conectivo. Y esto es fácil ahora para entender los procesos de cicatrización, reparación, inflamaciones que van a ver ustedes, ¿no es cierto?, en sus clínicas. Y aquí tengo todas las células que participan en la formación de los tejidos conectivos. Las más abundantes son los fibroblastos, estas células. Esta es la célula que realiza el proceso de cicatrización cuando hace una exodoncia, ¿no es cierto? Reparación, sintetiza la matriz extracelular amorfa, sintetiza la matriz extracelular figurada, las fibras colágenas, fibras elásticas, fibras reticulares están acá arriba. Sintetiza todo, ¿ya? Cuando está en reposo se llama fibrocito. Pero tengo otras células que también se encuentran bastante abundantes, son los macrófagos, y estas tienen funciones de fagocitar y presentar antígenos. Y hay otras células que son las células, se van a quedar en los procesos de alergia. ¿Quién no ha tenido una alergia? Yo tengo una alergia ahora, tengo una rinitis, ¿se fija? Probablemente el polen, ¿no es cierto?, en la primavera. Empieza uno con secreciones involuntarias, no estoy resfriado. Pero parece entonces esta rinitis es una manifestación de alergia. Y tengo esta célula que es pero hoy día es las estrellas, porque esta es la célula, el plasmocito que sintetiza las inmunoglobulinas, que nos están defendiendo frente al COVID. Ya vamos a hablar de las inmunoglobulinas, ¿ya? Y esta es nuestra enemiga. Todos luchamos contra ella, la célula adiposa. ¿No es cierto? Que empieza, lamentablemente, ¿no es cierto?, transformamos los hidratos de carbono, ¿no es cierto?, los lípidos los almacenamos aquí y empezamos entonces a formar células adiposas. El problema es que cuando las formamos nunca más desaparecen. Podemos adelgazar y esto va a disminuir el depósito de grasa, pero va a estar permanentemente. No desaparece. Por eso niño gordo va a ser niño adulto gordo. Y es un tejido muy vascularizado, fíjense, estos son vasos sanguíneos, ¿se fijan? Esta es una arteriola, ¿ya? Eso es músculo liso, que tiene falta el capilar, ¿ya? ¿Qué dice aquí? Capilar. Claro, pensé que esto era músculo liso. No, este es un capilar constituido por endotelio y un pericito por fuera. Y estos por aquí difunden entonces los nutrientes para las células, ¿ya? Y saca todos los hechos metabólicos, ¿no es cierto?, de la célula producto de la respiración celular. Así está constituido entonces el tejido conectivo. Veamos entonces cada una de estas células. Aquí tengo el esquema general de los tipos celulares del tejido conectivo. Aquí tengo el fibroblasto, que recién mencionaba, que es la célula, ¿no es cierto?, que más predomina en los tejidos conectivos, son más abundantes, cuando están en reposo se transforman en fibrocitos. Aquí está nuestra enemiga, claro, muy chiquitita. Si tuviera que hacer esto, ocuparía todo el espacio de la pantalla, pues. Son muy extremadamente grandes estas células adiposas, porque todo esto que está acá claro es grasa. Grasa. Este es el macrófago, que fagocita todo lo que sea extraño para el organismo. Y esta es nuestra estrella de hoy día, este es el plasmocito. Este es el plasmocito que sintetiza la inmunoglobulina. Y estos son los mastocitos, ¿no es cierto?, que dan los fenómenos de alergia. Lo vamos a ver cómo se producen. Y estas tres células son células sanguíneas que se forman en la médula ósea, están un tiempo en la sangre, pero luego pasan al tejido conectivo. Y entre ellos tenemos el neutrófilo, ¿no es cierto? Este es el soldado recién preparado,
llegó al regimiento y resulta que le enseñaron a disparar y a los 5 días se forma una guerra y tuvo que ir a la guerra. Solo sabe disparar. No tiene defensa personal, no aprendió nada. Entonces muere en la batalla y se transforma en los piocitos, que son componentes de la pus. Por eso la pus es blanca, el cual contenido son las muertes y células vivas de estas células, porque las bacterias, ¿no es cierto?, las toxinas mataron a estas células. Y este es un eosinófilo, también es un macrófago, pero más especializado, ¿ya? Y aquí tengo el linfocito, y este linfocito, ¿no es cierto?, es la célula que tiene, esto nunca más vuelve a la sangre, este vuelve a la sangre, va al vaso linfático, circula por la linfa. Nosotros tenemos linfocitos que duran 30 años, ya los linfocitos T, 30 años que están circulando. O sea, de que usted nació todavía tiene estos linfocitos. Entonces, todas estas células tienen origen mesodérmico, ¿ya? Y vamos a ver cada una de ellas y su funcionalidad. Empecemos por los fibroblastos. Los fibroblastos son células de forma con muchas prolongaciones. Yo podría decir que de forma estrellada. Puede ser, ¿no es cierto? Pero no siempre tiene esta forma estrellada. O sea, digamos que es una célula con muchas prolongaciones citoplasmáticas, que son esas. Pues tiene las características. Tiene un núcleo siempre grande, es la célula que tiene un núcleo más grande de forma ovoidea, ¿ya? De forma, entonces, de forma ovoidea. Hay un problema en Santiago, parece que una bomba en el metro, al parecer. Ya, ya no se puede ir tranquilo. ¿Qué pasa con nuestros hermanos chilenos? Ya, sigamos. Entonces es una célula grande, perdón, núcleo grande, de forma ovoidea, como no tiene laxa, en núcleos visibles, donde la heterocromatina se pega a la cara interna nuclear. Su citoplasma es basófilo, porque tiene mucho RER. Es una fábrica esta célula de proteínas, ¿ya? Filamentosas, amorfas. Estas son las que, después de una exodoncia, ¿no es cierto?, en el proceso de reparación, usted se cortó accidentalmente, ¿no es cierto?, el tejido conectivo sangró, se reparó, hay una confluencia del epitelio, se cicatrizó y lo que se está reparando es abajo, por el fibroblasto. Está sintetizando la fibra reticular, ¿no es cierto? Posteriormente la fibra colágena, la fibra elástica, etcétera, etcétera. La sustancia fundamental del amor. Veámoslo. Entonces son células del tejido conectivo que forman la fibra y la matriz extracelular, ¿ya? Amorfa. Este fibroblasto, ¿no es cierto?, está acá. Fíjense, la característica que le decía yo. Núcleo grande, ovoideo, cromatina laxa, núcleo visible. ¿Se fija? Y la heterocromatina, ahora que es la otra parte de la cromatina, ¿no es cierto? La que está muy espiralada, se equipaiga a la cara interna nuclear. Y aquí tengo varios fibroblastos, como ese, por ejemplo. Usted dirá, pero está tan chiquitito, claro, es por efecto de corte, está pasando muy tangencialmente, igual que este. Ahí está su nucleolo, ahí está su heterocromatina pegada a la cara interna nuclear. Se fija, todo esto también. Fíjense, su citoplasma basófilo es un color morado. Compárenlo con ese eritrocito. ¿Se fija? ¿Y por qué basófilo? Porque tiene un retículo endoplásmico rugoso muy desarrollado, ¿no es cierto? Entonces, si tiene ácidos nucleicos, que son los ribosomas, tiene afinidad con colorante, lo vimos en el primer práctico, como la hematoxicilina, que tiene un pH básico, entonces hay una atracción. Y eso es lo que hace. Pero también tiene proteína. Entonces, la proteína se une con la eosina en el citoplasma, pero también los ribosomas con la hematoxicilina. Por eso es un color morado, ¿ya? Si no sería azul, pero es un color rosado morado. Esa es la basofilia citoplasmática. ¿Qué es lo que hace este fibroblasto? Aquí tengo fibroblasto con las características que le he estado señalando, núcleo grande, ¿no es cierto?, cromático, núcleo visible. Su citoplasma, ¿qué es lo que tiene? Bueno, si tiene que tener, entonces, es una célula, ¿no es cierto?, activa en la síntesis de la materia extracelular, indudablemente tiene que tener entonces los organelas suficientes para la síntesis de proteínas, porque si tiene un red desarrollado, sintetiza proteínas por exportación.
Entonces, el fibroblasto es una célula estrellada, como les señalé, con muchas prolongaciones citoplasmáticas, un núcleo grande ovoideo de cromatina laxa, ¿ya? Eucromatina. Y un nucleolo visible, esa es la eucromatina, nucleolo visible. Ahí está la heterocromatina, ¿ya? Ahora, su citoplasma es basófilo. ¿Y por qué es basófilo? Porque tiene esos retículos endoplasmicos rugosos muy desarrollados, ya, muy desarrollados. Tiene un Golgi desarrollado y tiene abundante mitocondria, o sea, tiene todas las organelas, ¿no es cierto? Fíjense, empecemos por acá. Sí, dígame nomás, alguien me está hablando, ¿no? Fíjese, primero que nada, la eucromatina, ¿para qué? Para transcribir entonces al ribosoma, ¿no es cierto? La transcripción para que, perdón, para que el ribosoma sintetice, perdón, el núcleo lo sintetice RNA mensajero, que va a salir por los poros. ¿Para dónde? Hacia entonces el retículo endoplasmico rugoso, ¿no es cierto? Le sintetiza un RNA mensajero y este empieza la síntesis de proteína con péptido de señal y empieza entonces a sintetizar las moléculas de colágeno, el procolágeno, ¿ok? Y vamos a ver luego cómo se sintetiza. Entonces, ese procolágeno envuelto, ¿no es cierto?, en membrana por el Golgi, ¿no es cierto?, y transportado por la mitocondria, es liberado hacia el exterior, el procolágeno, ¿ok? Pero afuera, vamos a ver que es atacado rápidamente por una enzima y la transforma en tropocolágeno. Lo vamos a ver a continuación. Y todo esto le da el ATP, la energía necesaria para poder hacer la síntesis de proteínas. Se fija, le hice un resumen más o menos de lo que está pasando. Entonces, es responsable el fibroblasto de los procesos de cicatrización de los tejidos, la reparación y renovación de la materia celular. Toda intervención que involucre, ¿no es cierto?, cirugía de encía, ¿no es cierto?, un pequeño tumor de labio, lo que tenga que hacer, ¿no es cierto?, la exodoncia, que es rompimiento de tejido por las uniones dentoepiteliares, ¿no es cierto?, todo eso se repara, ¿ya? ¿Y quién la repara? Son los fibroblastos. El ligamento periodontal, ¿no es cierto?, producto de una caída, se rompió, lo fija con cemento dental al diente para que no se mueva y los odontoblastos sintetizan entonces, ¿no es cierto?, el colágeno, ¿ya? El colágeno, ¿no es cierto? Y por fuera se une encía los fibroblastos, ¿ok? Sigamos. Pero fíjese que esta misma célula, ¿qué fenómenos están ocurriendo aquí? Primero que nada, ¿no es cierto? En el núcleo se produce la síntesis de RNA mensajero, ¿ya? Este RNA mensajero, ¿no es cierto? Está señalando a qué tipo de proteína. Bueno, primero que nada, el RNA mensajero sale a la zona externa, ¿no es cierto? Y se une entonces al riosoma. Y el riosoma tiene una subunidad mayor y una subunidad menor, ¿cierto? Al medio se coloca. Y ahí empieza la síntesis entonces. Se produce entonces la formación del mensajero de cada tipo de la fibra o de cadena alfa que tenga el colágeno, alfa 1, alfa 2. Luego entonces la síntesis de la cadena entonces alfa con el procolágeno, ¿no es cierto? Con un péptido de registro, péptido de extensión, que vamos a ver separado entonces los péptidos de separación de los péptidos de registro. Son fundamentales estos péptidos de registro, estos que están acá, ¿no es cierto? Porque esto impide que polimerice la molécula del colágeno dentro de la célula. Luego viene el proceso, ¿no es cierto?, de la hidroxilación en los residuos específicos de proteína y la glicina, ¿no es cierto? Y todo esto está ocurriendo en el retículo endoplasmático, dentro de este retículo endoplasmático rugoso. Ahora, la hidroxilación, ¿no es cierto?, de estas moléculas está dependiente de la vitamina C. Por eso entonces cuando falta la hidroxiprolina se produce el escorbuto, el sangramiento de las encías, por ejemplo. Luego viene el proceso de glicosilación, ¿no es cierto? Adición de galactosa y gluconil sobre los residuos específicos de hidroxilicina. Ahí está la OH, entonces la hidroxilación y la glicosilación. Y luego se va formando el ensamblaje, formación entonces de esta molécula, ¿no es cierto? Esta triple hélice del procolágeno con estos péptidos de registro. Esta es la molécula de procolágeno. Entonces,
alineación de los péptidos se está ocurriendo, ¿cierto? Y todo esto en la vesícula es transportado entonces hacia el procolágeno, hacia entonces el complejo de Golgi. ¿Qué cara? Inmadura, la cara trans. Y aquí se termina de glicosilar las proteínas y sale entonces por la cara cis, que es la cara madura, ¿ya? Entonces, es empaquetada en membrana, entonces, esta molécula de procolágeno, pero conducida por estos microtubos, ¿no es cierto? Estas vesículas son conducidas entonces hacia el exterior. ¿Para qué? Para ser exocitadas, o sea, liberadas. Luego entonces, en esa zona, ¿no es cierto? Hay un compartimento que es como una bahía, eso que está ahí, y en esos puntos de las bahías, ¿no es cierto? ¿Verdad? Ensenada es liberada la molécula de procolágeno. Pero inmediatamente la membrana sintetiza, no inmediatamente, sino que la membrana sintetiza una enzima, la colágeno pectiasa. ¿Y qué hace la colágeno pectiasa? Corta los péptidos de extensión y transforma la molécula de procolágeno en la molécula de tropocolágeno. Y esta molécula de tropocolágeno tiene la capacidad de ir polimerizando, uniéndose a otra molécula y formar la microfibrillas. Y así entonces la célula está sintetizando, entonces aquí estamos mostrando, ¿no es cierto?, la colágeno pectiasa, como corta los péptidos de extensión o péptidos de registro, transformando la molécula en tropocolágeno, ¿ya? Y esa es la que polimeriza fuera de la célula. Porque imagínense, si polimeriza dentro de la célula, revienta. Entonces, esto es algo maravilloso. ¿Se fija? Se sintetiza de una forma, se le corta los péptidos de registro o de extensión y se transforma en otra molécula, en tropocolágeno. Entonces, wow, 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 wow. Tengo mi reloj, sí. Tengo 20 para las 11. ¿Qué hago? Y aquí está la biosíntesis. Explico esta diapositiva porque después que viene, sí, la misma, sí. Explico esta diapositiva, ¿ya? Fíjese, ¿qué es lo que está ocurriendo, ¿no es cierto?, en el núcleo. Está produciéndose, aquí están los exones, los intrones, ¿no es cierto? Se está produciendo, este es el gen del colágeno. Aquí se está produciendo la transcripción. Se fija la transcripción hacia un pre-RNA mensajero. Y aquí está la modificación post-transcripción, ¿ya? Donde sale entonces el RNA mensajero con su extremo 5', 3'. Y eso es liberado entonces por estos poros, ¿ya? ¿Hacia dónde? Hacia el retículo endoplásmico rugoso, ¿se fija? Donde el retículo endoplásmico rugoso tiene estos ribosomas con su unidad menor y su unidad mayor. Y ahí se introduce este péptido, este RNA mensajero. ¿Y qué hace ahí en este RNA mensajero? Empieza la síntesis, ¿no es cierto?, esta procadena, que es un péptido de señal. Lo primero que se hace es la péptido de señal. Y ahí empieza entonces, con este péptido de señal, la síntesis de esta cadena, entonces, precursora, ¿no es cierto?, del alfa 1, alfa 2, ¿no es cierto? 2 alfa 1 y 1 alfa 2. Y le sintetiza los péptidos de registro. ¿Se fija? Entonces, una vez que tiene sintetizada esta molécula de procolágeno, se va a estos dominios, ¿cierto? Estas bahías que tiene aquí, y transportada entonces hacia el Golgi, ¿ya? Entonces, en el Golgi, ¿qué es lo que hace? El Golgi, ¿no es cierto?, se produce la última glicosilación y transportada nuevamente, ¿no es cierto?, por vesículas hacia el exterior, ¿no es cierto? Y en el exterior, entonces, ¿qué es lo que hace ahí? En el exterior, esta molécula ya que está glicosilada, ¿no es cierto?, con los péptidos de registro, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hace? En esta bahía que está aquí, que aquí está aumentada, actúa una enzima, la colágeno pectiasa, ¿ya? O procolágeno pectiasa. ¿Y qué le hace? Le corta los péptidos, los péptidos de registro que están acá, o ¿cómo se llama?, de señalización. Péptido de registro prefiero yo, o llamar el péptido de extensión. Pero al cortarlo, esa molécula que traía esos péptidos de extensión, ¿no es cierto?, que cuando los traía se llamaba molécula de procolágeno, se transforma en tropocolágeno. Y esa molécula de tropocolágeno ahora
empieza a polimerizar y empieza a formar las microfibrillas, la microfibrillas en la fibrilla, y la fibrilla en fibra y posiblemente hasta un haz colágeno. Ok. ¿Alguna pregunta? ¿Cuánto habemos? 46 de 60 y tanto. Por Dios. Bueno, voy a dejar alguna pregunta sobre esto. Voy a dejar esta, no, voy a dejar esta nomás. Esto con color rojo, porque para acordarme para el día miércoles, porque el miércoles continuamos. Pero el miércoles las damas vamos a estar preparando, ¿cierto? Los, ¿qué se prepara? Esto, ¿cómo se llaman los dulces? No, pues los dulces primero con Christopher. Los Eso, los alfajores. pajaritos, Christopher. Las damas les gusta sacarte. Los pajaritos, los alfajores. La empanada la hacemos ya el día viernes, pues, ¿cierto? ¿Ah? Muy temprano, Christopher. Muy temprano. Ya partió el fin de, profe. Yo voy a. Se me adelantó el 18. Oiga, y cómprese ¿cómo se llama esto? Esto antiácidos, por favor. Ya tengo un esto ahí, por si acaso. El secreto. Miren las cosas que estoy terminando la clase. Terminó la clase. El secreto para que la cebolla no se repita